Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a las redes sociales a través de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Un día más, encantaros de acercaros una parte de la historia. Soy Juan Carlos González y hoy el tema propuesto es la catacumba de San Gaudioso. Siguiendo el mundo subterráneo napolitano que nos está dando grandes momentos. Uno de los paisajes más bonitos que hay cuando va al Rocío, a la ermita del Rocío que está allí en la provincia de Huelva, rodeada por el infinito parking de Doñana, que muchas veces hago referencia a él, es contemplar la marisma desde la explanada, por decirlo de alguna manera, que hay delante de la iglesia del Rocío. Entonces es un sitio desde donde se contemplan muchas aves acuáticas, que suelen estar algunas cerca y otras a media distancia, y en la lejanía pues también hay unos caballos que viven enterradas sus pezuñas en el barro latente, pero que ya se han hecho a andar metidos dentro del agua, y incluso comen los junquillos y todas esas cosas, que prácticamente se ha constituido una raza que es una raza marismeña, por decirlo de alguna manera, porque vive en esas marismas. Y en esa explanada termina con un paseo, con una verja. Y pues muchas veces toda la gente estamos allí contemplando lo que es esa naturaleza tan viva, los pájaros moviéndose, levantándose en manadas, los ánseres y toda la serie de pájaros que crean las delicias de muchos ornitólogos que están allí con anteojos y con prismáticos muy potentes para poder reflejar todo eso. Y allí he puesto cada 10 o 15 metros pone un letrero que pone prohibido arrojar cenizas. Y yo pues dije, pues arrojar cenizas, y la gente caraguera hará barbacoas, y luego pero no le di, tampoco entendía por prohibido. Hombre, es algo evidente, si es un parque natural, que cómo va a echar allí la gente ceniza, pero yo decía, bueno, igual aquí como todavía hay las casas, que son muchas casas de estas que son hecho tipo choza, con paja, y que tienen una chimenita dentro, pues igual la gente pues echa las cenizas ahí a la marisma, y qué burros son. Y bueno, no dije, bueno, pues qué curioso que pongan estos letreros, pero como en otros sitios también pone prohibido fumar, y la gente pues ya eso dice, bueno, si no hace falta que pongas prohibido fumar, ya sabemos que no podemos fumar, pues me dejó así, sin saber un poco qué quería decir eso. Y me volví a Ayamonte, y estaba allí por la mañana con Juan, Juan es el dueño de un restaurante de espuma de mar que está al lado de mi casa, que me une una magnífica amistad con él. Y le digo, oye, Juan, que está ahí en el Rocío, porque conoce mucho el Rocío, ha sido muy golfo, de joven ha sido muy, muy golfo en el tema sentimental, y le dije, y conoce muy bien el Rocío, me ha contado infinidad de aventuras bueno, pues no os las voy a contar porque entonces sí que hago un podcast de él, pero solo os voy a contar que una vez fue allí para vender helados con un camión cargados de helados hasta arriba. Y fue tal la juerga que se cogió, y las compañeras de camino con las que alteró su vivir en esos días, que se le derritió todo el camión de los helados y chorreaba por todos lados hasta que le encontró la policía porque estaba todo lleno de moscas. O sea que no os digo más el tipo de golfo que era. Pero bueno, ahora es un hombre ya aparentemente redimido.
Y le digo, oye, está ahí en el Rocío, que tú conoces mucho, y he visto un letrero que pone prohibido arrojar cenizas. Se me queda así mirando y me dice, pues cualquier día ponen aquí lo mismo en la playa. Y le digo, pero si aquí la gente no echa ceniza. O sea, aquí el único día que dejan hacer fuego en la playa es el 15 de agosto, que se juntan los jóvenes a asar sardinas y tal, y luego viene por la mañana el tapaera. Bueno, ahora ya está jubilado. El tapaera era el que venía con el camión todos los días a limpiar la playa con una especie de reja, que es con la que se quita todos los palos y todas esas cosas. Y le digo yo, pero si hay... Dice que no son esas cenizas de la comida. Y digo yo, ¿y qué cenizas son? Cenizas fúnebres. Y le digo, anda, cáspita, dije otra vez. Así que lo que dice, sí, aquí también la gente, allí echan, dice, allí todo el mundo, con eso de que son de la hermandad rociera, de no sé qué, de no sé cuánto, pues todo el mundo con las cenizas, cuando se muere, se incineran, y las echaban allí con bote y todo. Y aquí pasa lo mismo. Aquí había una parte de la playa donde te ibas a dar un baño y de repente dabas una patada a una urna, y eso no está bien. Si se echa la ceniza en la playa, se echa la ceniza en la playa, pero se tira el bote, se lleva al punto. Y digo yo, pero hombre, ¿cómo vas a ir con el bote de la ceniza? Hombre, algo habrá que hacer, si no va al tanatorio y devuelves el bote. Y dice, pero no, ahí tú estás nadando tranquilamente, haces pie y que metas el pie en un bote de los restos de un difunto, pues como que no. Y dije yo, hay que ver qué cosas más raras hacemos ahora con todo este culto, con todo este despedir, que también es legítimo, ¿no? Cada uno puede incinerar, enterrar en tierra, enterrar en nicho, lo que la legalidad sanitaria municipal y su mentalidad religiosa o no religiosa pueda identificar. Y entonces dije yo, hay que ver cómo ha cambiado, cómo hemos alterado todo lo que era el ritmo de enterramientos y de todas estas cosas que antes era de una manera muy determinada y ahora es totalmente diferente. Antes a nadie se le ocurría echar las cenizas y la urna ahí enfrente de la ermita del Rocío, en todo lo que era la Marisma, o en una playa tan bonita y tan espectacular como puede ser la playa de Isla Canela, ¿no? Pero bueno, eso son también realidades y por lo menos vamos a hacer que todas las cosas se hagan desde un punto de vista civilizado. Digo todo esto porque como os estoy hablando de las catacumbas napolitanas, estaba pensando, hay que ver qué diferente es el tipo de enterramiento y el culto a la muerte que hubo durante siglos en estas ciudades y de alguna manera lo apartado y lo silenciado que está ahora el hecho fúnebre, ¿no? Muchas veces no quiero ponerme ni trágico ni excesivamente jocoso con el tema de la muerte, pero muchas veces vas a los sanatorios cuando tienes que acompañar al despedir a las últimas personas y ya como que a los jóvenes y a los niños se les aparta del hecho de la muerte, ¿no? Como que se quedan en la puerta de la sala del tanatorio porque todo eso de ver a una persona ya que está sin vida pues les produce mucho respeto. No era así en el mundo napolitano que estamos recorriendo. Y esto me da pie para acercarme a la siguiente catacumba que visitamos, que es la catacumba de San Gaudosio, que es la que da en nombre al podcast de hoy. Que esta sí, verdaderamente sí que causa un poco de respeto y lo vais a entender. Acabamos de visitar la primera catacumba, que era doble, como vimos, y rodeada de iglesias, y seguimos andando por lo que era el barrio de Rione Sanità y llegamos a una plazoleta grande donde está la Basílica de Santa María de la Sanità. Entramos directamente dentro para ver la catacumba, pero nos dijeron que tenía que ser con hora en grupo porque tampoco se puede, es bastante angosta y bueno, porque lo llevan así, que tampoco no puedes hacer una visita por ti solo tú, sino que tiene que ir
un guía que es el que te lleve, te explique y que aquello no se convierta que uno pueda hacer una pintada con un spray riéndose de la muerte o alabando a la muerte o haciendo un corazón con la muerte, pero vamos, que también estas cosas pasan. Entonces tienes que sacar una entrada, que en este caso ya la entrada formaba parte de la visita de la catacumba de arriba, porque van conjuntos. Luego os hablaré, el grupo que desarrolla estas actividades turísticas es el mismo, el que lleva la parte arriba de las catacumbas, y el de la parte baja. Digo la parte baja porque la catacumba de San Gaudosio está en la parte más baja de lo que es el barrio de la Sanità. Y claro, os he dicho que estábamos en la Basílica de Santa María de la Sanità, que es el rione Sanità, viene por el nombre de esta basílica. Así que nos dijeron, bueno, tenéis que venir dentro de una hora. Salimos fuera, una plaza muy simpática. Estábamos viendo la iglesia enfrente, la iglesia de Santa María de la Sanità. Allí nos tomamos una cervecita antes de continuar la visita, reponimos fuerzas, hablamos de los dominicos, hablamos de los santos que estaban allí en la fachada, de la torre campanario, que tiene una solo que la estaban restaurando en aquel momento, pero que era muy esbelta y muy elegante, de las grandes pilastras que formaban parte del barrocas ya, de lo que formaban parte de lo que era la entrada y de sus capiteles. Y nada, pues ya cuando nos dio la hora nos acercamos. Y nos recibió la Basílica de Santa María de la Sanità, que es una iglesia basílica situada sobre las catacumbas de San Gaudioso, en una piazza cerca de donde Vía Sanità se encuentra con Vía Teresa degli Scali, en lo que os hemos dicho degli Scalzi. Teresa, o sea, sería la iglesia, Vía Teresa degli Scalzi, sería la calle de los carmelitas descalzos de Santa Teresa. O sea, es la iglesia de Santa Teresa que tenían los descalzos, los carmelitas descalzos de la ciudad de Nápoles. La iglesia también es muy conocida allí con el nombre de San Vincenzo o San Vincenzo de la Sanità, debido al culto de un icono de San Vicente Ferrer, también llamado localmente O Monacone, el gran monje. Los napolitanos se equivocan porque no fue un gran monje, sino que fue un gran fraile. Los dominicos, a la orden en la que formaba parte San Vicente Ferrer, eran frailes, no eran monjes, pero bueno, esta gente también no tenía por qué saber de todo y le pusieron O Monacone. Entramos dentro y sorprende un altar mayor que es elevado y se accede a través de las escaleras de caracol de estilo barroco flanqueante, que se llama, todo realizado en un mármol policromado excepcional. Y la entrada a la cripta o catacumbas está debajo del altar, que fue elevado por encima del sitio de la capilla original en el sitio. No sé si lo estoy explicando bien. Hay una parte de la basílica que es el presbiterio y la parte del altar que está más arriba. La parte baja ves que hay como una gran cripta, pero es moderna, también está hecha en mármol, y a un lado de esa iglesia baja o de cripta es donde se encuentran las catacumbas. Pero no la ves, lo que estás viendo o lo que estás contemplando es el aspecto de una iglesia alta, una iglesia baja, montadas en planos distintos, una más alto y otro más bajo. A la de abajo hay que descender por unos escalones, pero es totalmente barroca y totalmente llena de mármol policromado. También hay un púlpito elevado de mármol que sorprende mucho, de mármol policromado, obra de Dionisi Lazzari, que no he encontrado muchos datos de este personaje, pero era un excelente tallador de piedra y incrustador de piedra. La cripta está construida en el sitio que hubo una capilla paleocristiana y fue supuestamente el lugar del entierro de San Gaudosio, un obispo del norte de África, y la cripta tiene 10 altares poco profundos coronados por frescos de Bernardino Fera. Y el interior de la iglesia y las capillas, en la iglesia es excepcional. Ya solo la iglesia merece una visita. Voy a decir por encima un poco algunas cosas de las que hay. Obras de Giovanni Balducci, de Giovanni Bernardo Azzolini, de Andrea Vaccaro,
de Girolamo de Magistro, de Giovanni Vincenzo Forle, que hay una gran capilla de la Circuncisión a la izquierda de la nave, Luca Giordano, que tiene varios cuadros, tiene San Nicolás con los santos Ambrosio y Ludovico Beltrano en la primera capilla derecha, un sermón de San Vicenzo en la tercera capilla, una Virgen con Santa Rosa en la segunda capilla a la izquierda, un San Jacinto. San Jacinto es uno de los santos de los dominicos que anda por encima de un río helado con una custodia. Es una cosa muy espectacular de todo lo que fue el culto en la zona húngara y en la zona polaca de la extensión de la orden dominicana. Hay otra obra de Pacheco da Rosa, un Santo Tomás de Aquino, de Gaspari Travese, de Agostino Beltrano y de su desconocida, al menos por mí, Aniela de Rosa. También hay obras de Ana María Bova, de Francisco Solimena, de Giovanni Pisani, de Filippo Doncellini, y la iglesia original estaba conectada con la veneración de San Gaudosio, que era un obispo de Abitinia, Cartago, en la provincia romana de África, que murió en Nápoles en el año 451, después de haber sido desterrado desde la costa norte de África por el rey vándalo Genserico. Sabéis que los vándalos entran en la península ibérica, son tan absolutamente rápidos en su conquista que llegan abajo y se quedan y se mimetizan en alguna parte del pueblo vándalo, se forma parte de lo que es los vandalusíes, que acabarían siendo los andalusíes de la zona de Andalucía, y esos pasan al otro lado y van hasta la zona de Cartago, que era la zona más romanizada, y allí ya fueron vencidos, fueron una historia muy larga, que un día hablaremos de los vándalos, pero no vamos a hacer ahora. Entonces, el rey vándalo le cogió a este obispo y le puso en una barca a la deriva, les dejó a la deriva. Bueno, esto es lo que cuenta la historia. Y entonces esta barca a la deriva acabó llegando por las corrientes hasta Nápoles, y allí se refunda la iglesia a partir de Gaudosio, de este obispo africano. En la década de 1500, una imagen del siglo VI de la Virgen fue aquí descubierta y condujo al establecimiento de esta iglesia. Ya sabéis que para potenciar lo que eran los momentos cultuales, lo que se hacía era, se ponían unas estatuas, se descubrían unas estatuas que se colocaban previamente normalmente, y eso animaba ese descubrimiento al fervor para consolidar las instituciones religiosas que muchas veces estaban con un poco de capa caída. La entrada anterior, no la actual, a la catacumba era por un lateral a la altura del altar derecho de la cabecera de las catacumbas, de la parte baja de la capilla inferior. Y entonces, ahora, para acceder a las catacumbas de San Gaudosio, se accede desde el suelo de la basílica próximo a la cabecera, donde hay una escalera. La visita es guiada, se hace solo en 2 idiomas, en inglés y en italiano, y nuestro guía desarrolló una primera explicación sobre la historia del templo, sobre la orden de los dominicos, el arte en el templo y en la cripta barroca de San Gaudosio. Allí pasamos un tiempo explicándonos qué era un poco en general la iglesia, qué artistas habían intervenido, el concepto litúrgico y cultural, y nos enfocamos ya sobre el tema de las catacumbas, que son la base del inicio de todo lo que se complementarán con la imagen de la Virgen, que luego nos dicen que eran de efectos sanadores, con las enfermedades, de aquí el apelativo de sanidad. O sea, que podemos concluir antes de entrar que todo lo que había sido el templo, las catacumbas de San Gaudosio, se revalorizan en su enclave a partir de la presencia de los dominicos, que construyen una nueva iglesia, y con la presencia del cuadro de la Virgen
que tiene efectos taumatúrgicos o de sanación. Bien, una angosta escalera nos sumerge en un ambiente que no es apto, ya lo aviso desde antemano si vais allí, ni para temerosos ni para claustrofóbicos, ¿eh? Hay que tenerlo claro porque esto no es lo que hemos visto en la parte alta. Hay un olor penetrante y húmedo que nos recibe y hay un esqueleto ya incrustado en una pared, formado por huesos, nos cuenta el guía, de diferentes muertos, y estamos, como os digo, ante un culto despiadado de la muerte sin ninguna cortapisa. En el otro sitio no habíamos visto ni muertos ni huesos. Aquí vamos a enterarnos bien de todo lo que es el culto. Hay nada más entrar en la arquisolio tumba de San Gaudosio, con un fino mosaico que destaca de una manera muy destacable su nombre, pone Septimius Celius Gaudiosus, conocido como San Gaudosio de Nápoles o Gaudosio el Africano, que fue el obispo de Abitinia en Túnez y que llegó a Nápoles a través de un evento fortuito, como os he contado, que después de la invasión de los vándalos se negó a convertirse al arrianismo, por lo que el rey Genserico lo envió en un barco sin velas ni remos junto a otros cristianos exiliados, incluido, según dice la crónica, Quod Buldeos, obispo de Cartago. Y así llegaron a Nápoles, donde, además de muchas reliquias de los santos, probablemente por su influencia, la regla agustiniana y el pensamiento de San Agustín, que era de la zona de Hipona, de la zona de Cartago, de la zona de Túnez, fue cuando se reubica la vida monástica en toda la zona napolitana, y se construye en las afueras de Nápoles un monasterio que subsistió por siglos y tomó con el tiempo su propio nombre, el monasterio de San Gaudosio. San Gaudosio murió en ese monasterio entre el año 453 y 468, según surge de los restos de una lápida que, aunque mutilada, aún se conserva, y fue sepultado bajo el suelo de la iglesia. Vivió cerca de 70 años. Las reliquias de San Gaudosio fueron enterradas en las catacumbas de San Genaro en el siglo VI. Uno de los cementerios de estas catacumbas, aparte de las dos que hemos visto, es la que estaba en la parte baja y recibió el nombre de San Gaudosio. San Gaudosio, como os hemos dicho, murió en su monasterio entre el año 453 o 468, aunque surge de los restos de una lápida, como os había explicado al principio. Durante su estancia en Nápoles, San Gaudosio, en un tiempo, se instaló en la colina de Capodimonte, donde, como os he dicho, construyó el monasterio, que entonces eran las afueras de Nápoles. Y varias obras se atribuyen a San Gaudosio. Fundó el monasterio de Caponapoli, introdujo la regla de San Agustín en ese monasterio, y esta fue una serie de instrucciones escritas sobre la vida monástica desde el siglo V hasta su actualidad. Y se le acredita la transferencia de parte de las reliquias de Santa Restituta a Nápoles, guardadas en la cristiana primitiva basílica del mismo nombre, que ahora forma parte de lo que es la Catedral de Nápoles y que un día la visitaremos. Volvemos a la catacumba cerca de la entrada. Hemos visto que nos recibe un esqueleto y encontramos restos de una pintura del siglo XVI, en concreto una Santa Catalina de Siena, obra probable del pintor de obras de la iglesia barroca Giovanni Balducci. Giovanni Balducci era conocido como el Cosci, en honor a su tío materno, y es un pintor dentro del marianismo que vive entre 1560 y 1609. Nació en Florencia, fue instruido por Giambattista Naldini, trabajó bajo la supervisión de Giorgio Vasari y pintó los frescos en Santa María del Carmen, en los retablos de Santo Domingo. Hizo grandes obras en Nápoles, en las cuales no vamos a entrar porque si no nos desviaríamos de lo que es la realidad. Entonces hemos entrado
hemos descubierto que había me cuesta un poco repetirlo, el señor de los huesos empotrado en la pared, el dibujo de Balducci, y en la primera parte de la capilla, en un antiguo arquisolio, se conserva un Cristo yacente, probablemente destinado a algún monumento de la Iglesia de la Sanità y en algún momento desplazado aquí. Pero excepcionales son, sin duda, las teselas diminutas que decoran excepcionales arcosolios que denotan el exquisito cuidado que tuvieron los primeros construcciones de estas tumbas. Una de las zonas más destacables es la de reducción de cadáveres. Los frailes reducían y momificaban los restos para adaptarlos a los pequeños espacios. Claro, al principio te lo dicen, bueno, esto, pero cuando vas allí sientes un poco lo tétrico que era todo este desenvolvimiento. Se les colocaba en unos asientos excavados en la roca con una especie de vasos debajo llamados cantarelle o scalatoi, que tenían la función de recoger los fluidos de los cadáveres y se esperaba que se disecaran antes de ser depositados en un osario común o en una tumba privada. Se encargaba a ellos a los bufadores, que era como se les denominaba, que tenían un cometido de lo más desagradable, que era apretar los cuerpos hacia adentro y pincharlos a medida que se iban hinchando debido a la descomposición. Con el tiempo se separaba la cabeza y tronco y entonces se insertaban las calaveras en una oquedad practicada en la pared y se dibujaba el esqueleto debajo. Todo esto se puede apreciar, te digo, es de una cuestión tétrica absolutamente delirante. Un esqueleto ya en la parte dedicada a organizar y a poner los cadáveres, porque donde podíamos llamarlo, donde estaba el podridero, era un nivel bajo, y la parte de enterramiento está como a continuación de la entrada en una galería amplia que tiene a los dos lados capillas, dentro de las cuales están los nichos donde se guardaban los huesos. Y hay un esqueleto pintado que muestra el triunfo de la muerte sobre el tiempo, representado con una clepsidra a su derecha, sobre el saber y el poder, con una corona y un cetro respectivamente a la izquierda. Un pasillo presenta diversos esqueletos, con el cráneo incrustado en la pared, como os digo, y el esqueleto dibujado, y a los lados del pasillo central se abren, como os he dicho, diversas galerías que albergan arquisolios funerarios abundantes, todos ellos saqueados y trasladados por el horror que produjeron a los franceses que ocuparon Nápoles a Napoleón. Hay personajes, entiéndase siempre esqueletos, que portan togas como jueces o militares con espadas, o pintores con paleta de colorear, y mujeres que son criadas, y algunas de ellas negra, y un homenaje a la muerte que se remata con un altar al final de la galería, con una cruz y unas almas penando que salen allí de las llamas del fuego. Estamos un poco tenebrosos hoy, estamos tenebrosos con todo esto que estamos viendo. Estas tumbas fueron abandonadas durante la Alta Edad Media y redescubiertas en el siglo XVI como sitio de enterramiento. Un ritual que se puso de moda durante este siglo y los siguientes, y era que los nobles pagaban durante toda su vida a la Iglesia Católica para asegurarse que llegada católica romana, para asegurarse que llegada su muerte, de que su calavera fuera expuesta en un hueco de la catacumba y se pintara en la pared la figura del esqueleto a imagen y semejanza suya, para la adoración de los peregrinos y para el recuerdo y la petición de por su alma, que todos pensaban que iba al purgatorio. Ahora creo que la han quitado, pero entonces estaban muy convencidos de él. Todavía hoy puede verse a un hombre con su capa, o a una Madonna con ese pose tan napolitana de los brazos en jarra. También está la figura de Giovanni Balducci, el pintor que siempre trabajó gratis para la Iglesia
con el propósito de ganarse un lugar en estas catacumbas y para que siglos después aún lo visiten los viajeros intrépidos antes de volver a salir o subir al mundo de los vivos. Terrible debía ser el trabajo de los bufadores, que os he dicho que se encargaban de pinchar el vientre hinchado de los cadáveres. En principio al enterrarlos era para que se secaran y el líquido iba cayendo en ese recipiente exterior. Lamentablemente no conseguían su objetivo, pues la piedra volcánica era porosa y absorbía la humedad, causando justo el efecto contrario, que los cadáveres se hinchaban en vez de secarse. Y de ahí apareció la labor de estos bufadores, que llama tanto la atención a quienes nos sumergimos en ese mundo claustrofóbico. El guía comentó que esa atmósfera era insana y debido al trabajo que realizaban y que luego continuaban su vida exterior con familiares y amigos, cabe pensar que fue una de las posibles formas de que se creasen las epidemias de peste de la época y de que se propagasen muchas enfermedades. Ciudades enteras como la Nápoles española, Florencia y París fueron devastadas por las pestes y por las enfermedades. Se calcula que en el periodo que va de 1346 a 1350 murieron 200 millones de seres humanos en todo lo que era el mundo conocido. La peste llegó a ser considerada como una enfermedad que mantenía la población humana en números estables a través de los siglos. Era la garante del equilibrio demográfico. Es como si la naturaleza quisiera evitar el crecimiento exponencial de su mayor destructor. También es cierto que fue considerada como un castigo divino y muchas ciudades de la Edad Media se persiguió por ello a herejes, a judíos y a protestantes, ya que se consideraban que eran la razón de la epidemia. Los médicos utilizaban esas máscaras que evitaban el contagio, o al menos así lo pensaban, pero el aspecto macabro con esos picos de dicha protección llegó a darle ese tinte terrorífico a la enfermedad. Poco a poco se entendieron primero los síntomas y se aislaba a la gente infectada, y los médicos usaban esos, como os he dicho, esos uniformes apocalípticos que aún pueden ser vistos en museos. Después vino el descubrimiento del verdadero agente causal, que era la Yersinia pestis, un pequeño bacilo gran negativo que al infectar al individuo provoca una gran inflamación ganglionar, el llamado, como lo llamaban allí, el bubo, y que puede después diseminarse produciendo una septicemia y la muerte del individuo. Al ser una bacteria ahora es susceptible ya a los antibióticos, y la mayoría de los casos actuales que ocurren de forma esporádica y la enfermedad es curable con la gentamicina, creo que se llama, creo que dijo el chico, porque es que al final nos dio hay un tratado de medicina, la gente estaba despistada, pero yo que estaba cerca oyéndolo, dije, hay que ver el joven de aquí, del barrio, lo que sabe. Libros y pinturas de la Edad Media frecuentemente hacen alusión a la peste como ya un advenimiento del apocalipsis. Y la vida y la muerte, como hemos visto, se entrecruzan en Nápoles, una ciudad por arriba viva y bulliciosa, pero a la vez un canto al culto de la muerte. Todo el esfuerzo de poner en valor las catacumbas se debe a la cooperativa La Paranza, que es una cooperativa social sin fines de lucro que fue establecida en el 2006 por los jóvenes que viven en el Rione Sanità para tener un desarrollo laboral y también para alejar a la gente de la droga y de la marginalidad. La cooperativa gestiona las catacumbas de San Genaro y de San Gaudioso, hace visitas guiadas diurnas y también nocturnas, que esto tiene que ser espectacular, por los sitios de las catacumbas, visitas guiadas por el distrito de la Sanità, organiza eventos culturales, reuniones, ofrece hospitalidad en la Casa Monacone, que es una especie de hospedería dentro de lo que es la parte exterior de las catacumbas de San Gaudosio, y un alojamiento en lo que es el corazón del Rione
y en un complejo monumental ubicado en la colina de San Martino. También gestiona los espacios y de los hipogeos, esto que hemos visto de la Basílica del Buen Concilio de Capodimonte, y cuida la formación y el crecimiento de todos los jóvenes. Ha colaborado en todo tipo de actividades de restauración del barrio, en abrir las catacumbas y en poner en orden y llevar, hacer accesible para discapacitados y ciegos también estas catacumbas, sobre todo la catacumba de San Genaro. La catacumba de San Gaudosio, ya os digo que por su estrechez y por estar todas las paredes pintadas con estos esqueletos macabros, pues se prestan menos a lo que es la visita táctil, por decirlo de alguna manera. Todo este mundo, la veneración a la muerte, el entender de una manera tan distinta como lo hacemos nosotros todas las cuestiones de los muertos, de los enterramientos, del que pusieran tu cabeza empotrada y luego te pintaran el cuerpo, esa mezcla de terror pero a la vez pasión por el morir, por el que rezaran por ti. Todo esto se junta en lo que es la catacumba de San Gaudioso, una catacumba extrema, como os he dicho, muy alegórica y muy pletórica de la presencia y de la exaltación de lo que es la muerte. Una muerte que, como os decía al principio, ahora son botes que se tiran en la marisma de ese espectacular enclave del Rocío y del Gran Coto de Doñana, y que hace unos siglos eran un recurso para vivir y para dar sentido a unos trabajadores que se ganaban la vida entre aquella suciedad, aquellos olores y aquella pestilencia. Ha cambiado la vida, han cambiado los siglos, pero siempre somos seres caducos y siempre, o al menos alguna vez de vez en cuando, nos conviene tener una experiencia de estas en que nos sumerge en lo que es la muerte de una manera tan drástica, la palabra no es irreal, sino tan dura, tal vez tan dura para una sociedad que vive del agua pura, de la belleza, del poder y del dinero. Pero nuestra vida, como os digo, es una vida caduca, y hagamos de ella un bien, disfrutémosla, sepamos agradar a la gente, sepamos vivir el arte, vivir la cultura y poder visitar todas estas cosas sin que nos produzca más que un escalofrío por el oscurantismo con el que se enfrentaba aquella gente a la muerte. Esto es Historia con Sentido, hoy de una manera un poco tétrica por la catacumba de San Gaudosio, pero encantado de todas maneras de haberos podido hacer llegar algo más de lo que era la Nápoles subterránea, de esta imprescindible Nápoles subterránea que nos ha acompañado durante estos podcasts. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com.